año, Grábelo, eso. ya. Entonces, el día 2, 3 y 4, que es el lunes, martes y miércoles, ustedes van a tener tiempo para realizar la actividad del día sincrónico. ¿Bien? Que le vamos a dejar todos los profesores. 2, 3 y 4. Y el día 4 y 5, que es el miércoles y jueves, el jueves y viernes, perdón, van a ser días con nosotros que le vamos a ayudar para repasar las acumulativas. Porque Clases opcionales, pues. las acumulativas son, ya están establecidos que van a ser el 11, 12, 13 y 14, bueno, el 11, 12 y 13 de noviembre, ¿no? Entonces ya prácticamente, el 17, perdón, sí, 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 11, 12 y 13. Entonces, pues para repasar. Y lo otro importante es que las actividades que deje ahorita yo, si ustedes las hacen, les va a subir puntos para la acumulativa. Les va a ayudar mucho. Va a mejorar la nota para la acumulativa. ¿Listo? ¿Qué? ¿La actividad? Sí, la actividad. ¿Y para cuándo la actividad? La actividad yo la voy a subir el domingo y ustedes van a tener tiempo el lunes, martes y miércoles para hacerla. Hasta el miércoles 4 de noviembre tienen plazo para entregarla. Hasta el miércoles a las Miércoles 11 y 4 de 59. noviembre. ¿Tienen qué pasa si se la manda a las 11 y No, yo la voy a 59? mantener. Yo estoy durmiendo, no sé. A las... Yo me acuesto a las 8 de la noche, entonces no sé qué pasa. Ah, es que a las 8. Un ser pensante se acuesta a las 10. Bueno, ¿sí? Bueno, pues No yo no mentiras. pienso. Entonces, esto, para que quede claro, ¿no? Sí. Y la acumulativa va a ser fácil, va a estar regalada. Como la prueba esa que perdieron unas personas en uno. Sí. Sí, como esa prueba que perdieron un montón de gente, en la Y que yo los que estoy no triste perdieron, porque pues les va a ir perdieron. bien. Y los que le fueron bien lo van a ganar la acumulativa entonces. Pues los que le fue bien, por ejemplo, es que la prueba, por eso es que es importante que PAE la presente, porque la prueba es una IC, es una evaluación, o sea, cuenta Ay, como sí. evaluación. Lenny, pero es que mire, yo lo estaba tratando de decir y me dice que el video no se puede. Listo, ya ahorita le enseño, ¿sí? Entonces Bueno, vamos a seguir con el tema. Estamos hablando de la vida cotidiana durante la colonia. Luego usted está escuchando lo que acá mis hermanos están diciendo. Sí, y durísimo. sí, dígale que ya la escuchamos. Bueno, Que ya entonces recordemos que... Sí, dígame, diga, Ángela, ¿qué digo? ¿Qué digo? pues lo que le iba a decir. Ah, que se había escuchado lo que mis hermanos habían dicho bien mal de Sí, usted, profe. sí. Qué Yo sé que tristeza. siempre habla mal de mí, pero bueno, esa Sí, mi condena por ser un buen profesor, siempre me odian. Bueno, pero no pasa nada. ya le digo a mis hermanos. Bueno, entonces estamos en el tema nos situamos en la colonia, estamos en ese momento histórico donde pues los españoles son los que están en la cúspide, son los que dominan la sociedad, son los que tienen los mejores puestos políticos, está el virrey, los gobernadores, los presidentes, los oidores, los arzobispos, y más abajo están los criollos, esos hijos de españoles nacidos aquí en América, que son los encomenderos, los grandes hacendados. Los hacendados son los que tienen haciendas grandes, terratenientes que tienen inmensas cantidades de tierra, ¿cierto? Después aparecen los mestizos, mulatos, zambos, esa mezcla entre blancos, negros, indígenas, ¿cierto? Entonces, esos son los mestizos. Ellos son Profe, trabajadores agrícolas, artesanos. profe, ¿podría haber un esclavo blanco? ¿Qué? Solo en novelas. ¿En serio? No, los, a ver, los esclavos aquí son esclavos, en este caso, por su raza. Entonces, los esclavos fueron traídos de África y pues en África es difícil en esa época encontrar blancos en esa zona, a no ser que sea albino.
que sea un negro, pues obviamente Ah, pues sí. con una malformación genética que hace que sea albino, ¿no? Pero no, no, no. Habían esclavos blancos antiguamente porque ellos perdían su libertad o ellos vendían su libertad. Ellos tenían la libertad de venderse a otra persona para que lo esclavizara, ya sea por deudas, porque no podían pagar deudas, ¿cierto? O por alguna otra razón. Pero aquí en esta época no. La única esclava blanca es la de la novela, pero no, no, no. Eso no habían Ok. esclavos, no habían esclavos blancos, eran negros. Inclusive, pues los indígenas no eran esclavos, los indígenas también eran considerados personas con derechos, pero derechos muy poquitos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Posteriormente a la población negra también se le respetó la vida, pero ellos seguían siendo vistos como objetos. Bien. Entonces después Como estaban para los que indígenas. ¿Para qué qué? no servían para nada. Bueno, para servir, no las usamos. No, los esclavos servían para mucho. Servían para trabajar en las minas, para trabajar en las haciendas, en las plantaciones, para hacer obras. Servía mucho. Los traían, pues obviamente porque era mano de obra más barata. Y aparte, pues se les podía castigar, no tanto como a los indígenas. Los indígenas ya casi no se les podía tocar porque se habían matado un montón de indígenas, había muy poquitos, entonces había que protegerlos. Entonces Mm, ya tenemos, ¿sí? Tenemos esa pirámide. Después de la independencia, como ya dije, esta pirámide cambió, pero muy poquito. Cambió muy poquito. O sea, solo esto cambió. Ya los españoles no estaban, se fueron. Ahora los que mandan eran los criollos. Entonces los criollos son los que asumen el poder. Los criollos son los que reemplazan en el poder a los españoles. Eso fue lo que cambió. Se reconocieron algunos derechos para los indígenas y para los esclavos. Inclusive, inclusive eh, cuando se pidió la liberación de la mano de obra esclava, pues obviamente tardó mucho tiempo para que se otorgara la libertad de esclavos. ¿Por qué? Pues porque obviamente los grandes hacendados no querían entregar esa mano de obra, no querían dejarlos libres porque perdían mucha plata, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Simón Bolívar la decretó. sí. 1816 dijo, bueno, vamos a decretar la libertad de los esclavos que lucharon o que van a luchar, perdón, que los que luchan en la guerra de independencia. Pero pues eso no se dio así rápido. Eso pasó mucho tiempo. Y pasaron muchos años hasta que realmente, ¿cierto? Se pudiera hacer. Es más, pasaron aproximadamente como unos 30, 40 años en 1952. Se dio esa libertad, ¿no? Y aún así seguían. Bien, pues yo me veía bien con brackets, respondiendo ahí a Viviana. Pues no sé si chistoso o no, pero pues yo me veía bien. Y mi amiga, una ciega que yo tenía, pues también me decía que me veía bien. Entonces, pues yo le creo a ella que es ciega. Listo. Entonces, sigamos, ¿sí? Entonces ya tenemos la sociedad, cambiamos con la independencia, ya perdón, reemplazamos el poder de los españoles por el poder de los criollos. La pirámide, pues obviamente cambió, ya se podía aspirar a ser rico, se podía cambiar su posición social, ¿cierto? Gracias a la plata era la que movía todo, ¿no? Obviamente
los más perjudicados fueron los mestizos y los negros esclavos, ¿no? Igual que los indígenas. Ahí los criollos y los que tenían plata, obviamente, son los más beneficiados. Aparte, lo que querían esos grandes terratenientes, hacendados, esos burgueses, eran pues generar una dinámica comercial grande, ¿no? Producir plata. Y apostaron a la apertura comercial, al libre cambio, al libre comercio y también a la libertad de esclavos. ¿Y por qué? Pues para que todos esos esclavos fueran a trabajar las haciendas, pero habían otros que no querían. Eso fue una lucha así una lucha de poderes. También en esa época, obviamente, la religión estaba muy marcada, era muy importante, y hubo una lucha entre los gobiernos liberales con la iglesia, porque los liberales pues apoyaban la libertad de cultos, no le querían entregar poder a la iglesia, que ellos gobernaran los espíritus, la fe, la creencia, y el Estado pues se encarga de gobernar a las personas. ¿Listo? Entonces vamos hasta aquí. Entonces, Páez, descríbame este cuadrito, ¿qué ve ahí? Descríbamelo. ¿Cuál? El que dice grupos étnicos. El nuevo Reino de Granada, 1778. Calidad, número, porcentaje. Sí, pero ¿qué ve? Pues números. Pues sí, pero ¿qué representan esos números? Estamos como el Chavo del 8, ¿no? Pues la Listo, población. listo. Entonces estamos viendo un cuadro que muestra los grupos étnicos. Estamos hablando de los blancos, de los indígenas, de los mestizos y mulatos y de los esclavos. ¿Qué vemos ahí? Números, dice Páez, pero alguien que me diga más exactamente qué ve ahí, aparte de números, como dice Páez. La calidad de números que había de los blancos, indígenas, los mestizos y los esclavos. Muy bien, la cantidad de población. Yo le dije No diga población, números. Lenin. Había Entonces, muchos mestizos y mulatos. sí, escúchenme lo que voy a decir porque este cuadro lo voy a poner en la evaluación. Escúchenme. El cuadro está mostrando la población y su porcentaje en esa época en el Nuevo Reino de Granada. Está mostrando la población blanca, indígena, mestiza, mulata y esclava. Está mostrando la cantidad de números y el porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje de los blancos era del 25%. La cantidad de los indígenas del 35%, la cantidad de mestizos y mulatos del 33% y los esclavos solo un 5%. Eso quiere decir que había más indígenas y mestizos y mulatos que blancos y esclavos. Los esclavos eran muy pocos. Pues ¿por qué? Porque pues habían traído muy pocos también. Pues obviamente iban a traer más, pero en esa época en especial estaba así. ¿Ya? Había muy poquitos blancos aparte. Sí, muy poquitos blancos. Pues porque pues no todos querían venir acá, ¿no? Aparte otra cosa, blancos son españoles, españoletes o Sí. chapetones. Ahí faltó como los criollos, La pero creo que lo cantidad de están criollos. sí, creo que lo están contando entre mestizos, bueno, no sé, entre blancos no. Es que los blancos son los considerados españoles. Español, Obviamente ellos nacidos eran muy racistas. Sí, los españoles nacieron en España, ¿no? Lenin, una pregunta. Pregunte, ¿Qué diferencia hay entre mulatos y esclavos? es que el mulato es una mezcla, es por el color, no es que sean, a ver, no es que esto no sea esclavo ni nada, es por el color nada más. Venga, les cuento algo. Resulta que en España, los españoles basaron su conquista a través del color, de la raza. La raza más pura es la blanca. Y de ahí para abajo, pues obviamente se degrada. Entonces, nosotros los blancos somos los que dominamos y los demás, obviamente, son los dominados. La diferencia entre lo dominó mulatos y todo. esclavos es el color nada más. Porque es que un mulato es la mezcla entre un blanco y un negro esclavo, obviamente.
Lenin, ¿y qué pasa si un hijo de un esclavo nacía en España? ¿Qué se consideraba? Sí, No, ellos nunca fueron considerados españoles así naciera allá. Allá no es no era por nacimiento. Escúchenme bien. Entonces, ¿cómo Aparte, era? obviamente, del nacimiento es por el color. Antes, si un negro nacía en España, no era español ni tenía derechos de español, Y porque si digamos, los y si esclavos digamos no, sus dos papás eran españoles y él sería negro. no, pues, ¿cómo vas a, no, cómo vas a, cómo vas a ver, por ejemplo, Lenin, tengo una duda. espere, Páez, con imagínese eso, escúcheme, Páez, usted tiene su esposa, usted, blanco español, Sí, su esposa blanca española, y le hace un hijo negrito, usted dice, mi hijo negrito tan bonito, mire, me salió pintado. Obviamente usted va a cascar a su mujer, ¿no? obvio. puso los cachos. Pues, a no ser que haya un problema genético, ¿no? Que de pronto haya comido ella mucho carbón o comida quemada, ¿cierto? ¿En serio eso pasa, Lenin? Que cuando coma mucho comida Como, quemada y le salga negro. como dice Amanda, se le quemó la puerta del horno. Sí, Nah, esto. Bueno, digamos, espérame, silencio. Pero Lenin, una pregunta, o sea, como por decir alguien de clase alta, un español, una española de hecho, sí, se casara con un negrito que era casi imposible y se lo llevara a ir a España y el hijo de ellos dos podía participar en la nobleza o era considerado clase normal o clase baja. espere, no entiendo, Lenin, no, Lenin, espere. digamos si una española con mucho dinero se enamora de Ujú. un esclavo, ¿qué pasa ahí? Pues no ¿Le pasa compra nada, la libertad? se ¿Se han enamoró visto la ya. novela Silva? ¿Sí que Silva? No, la esclava blanca es mejor. Pues yo Chica, Silvia, supongo que no, le usted compra no, la libertad, ¿no? sí, claro, la puede comprar a libertad cuando vaya eso. Se llama manumisión de esclavos, cuando se Pero, puede comprar a libertad. pero entonces, Lenin, si ellos Pero dos seguían tienen siendo hijos. discriminados. Ah, Y a la mujer ya. entonces también la empezarían a discriminar, ¿no? Claro que sí, o sea, usted puede ser libre, libre, pero la discriminación no se lo Pero quita, nunca le ¿por va a qué? quitar lo negro. Eso. O sea, usted puede ser libre, pero no se le quita lo negro, a menos que sea Michael Jackson y cambie la piel, ¿cierto? No se le Los puede Literal, de quitar macaco. porque la discriminación, y en esa época se daba más por el color de la piel, obviamente y también por su condición social. Si una mujer blanca, viendo documentales como La esclava la blanca y Chica da Silva, gracias por ver esos Sí. documentales, ¿cierto? Esto, se enamoraba de, eso era muy común. No es que se enamorara, quitamos el amor como si fuera una novela. Sentía Lenin, una atracción pregunta. y pasaba muy seguido. Pero no lo va a presentar a la sociedad porque ellos eran eh, muy racistas. Simplemente lo utilizaba como una herramienta para satisfacer sus necesidades y listo, para afuera. Uy, qué porquería. Lenin, una Lenin, pregunta. Lenin, o sea, En los el hacían libro un de juguete no grite, sexual. no grite, no grite, No, no grite. Ángela. de uno por uno. Primero Ángela, Lenin, Ah, primero Ángela. Primero Ángela. hoy en día en España se sigue utilizando ese racismo. sí, Sí, el racismo y la discriminación es muy común en siempre ha todos los existido y siempre países, existirá. ¿cierto? Y España es uno de los países más racistas del mundo. Ellos ejercen su discriminación muy marcada. Ellos son bueno, no todos los españoles, no, obviamente, pero muchos sí. Eh, Lenin, sí, dígame. que entonces a los negros los cogían como juguete sexual. Sí, dice. por ellas, ¿no? Simplemente era Sí. para eso, nada más. Samuel, ¿iba a decir algo? Ya que se me olvidó lo que le iba a decir. Ah, bueno. Entonces, la esclavitud es ha sido una práctica, bueno, es y ha sido una práctica muy utilizada bueno, a lo largo de la historia por todas las sociedades, ya sea en guerras, por someter a grupos
inferiores, considerados Lenny, inferiores. perdón por salirme así, sino que es que el computador se me trabó mucho y me tocó reiniciarlo. Bueno, listo. ¿Ya llegó María José? Ya. ¿Quién contestó? ¿María José o...? Sí, siempre he estado acá. Uy, listo. Aprendan, no, ella siempre ha estado ahí. Aprendan. En cambio, ustedes cuando se acaba la clase se van. Sí, María José está desde ayer acá. Bueno, desde que empezamos las clases virtuales ahí pega conectada. Es digno de imitar. Sí. Listo, como María José siempre ha estado acá, María José va a leer. Lea esa partecita. Ay, sí, ajá. Ahí voy. El problema religioso se intensificó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando no quiero leer. Los radicales determinaron la desamortización de bienes de manos muertas, la traición de los cultos, la persecución de prelados y establecimientos legislacionales especiales sobre el matrimonio civil en varios estados soberanos. Como consecuencia de lo anterior, en la mentalidad del clero y los laicos católicos se fue desarrollando la idea de una iglesia perseguida. Los religiosos se valieron de pastorales, hojas volantes, panfletos y otro tipo de medios para denunciar esta situación. Las sociedades católicas, las cofradías religiosas, los padres de familias y los periódicos católicos y tradicionales también elevaron sus protestas. El conflicto político-religioso se repercutió incluso en algunas guerras civiles como la de 1876, en la que los conservadores lucharon contra el anticlerismo y las medidas racionales. Bueno, gracias por leer, aunque pues obviamente Lian no la deja, pero bueno, trató de hacerlo. ¿Alguien entendió lo que leyó María José? No entendí nada. Más o menos yo, más o menos yo, más o menos yo. Así. No, pues culpa, No, mentiras. es No, culpa mentiras. de Lian. Echamos la culpa a Lian. Listo. Dale, Entonces, está acostumbrada a Valentina, explicar. Valentina, lee otra vez. Valentina no tiene Ya, a Lian ahí que la moleste. El problema religioso se intensificó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los radicales determinaron la Desamortización. No, Lenny, no entiendo. Algunas Bueno, palabras listo. no las El problema religioso se intensificó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los radicales determinaron la desamortización de bienes de manos muertas, la tuición de los cultos, la persecución de prelados y establecieron legislaciones especiales como el matrimonio civil y, bueno, matrimonio civil en varios estados soberanos. La miramos. Como consecuencia de lo anterior, la mentalidad del clero y los laicos católicos se fue desarrollando la idea de una iglesia perseguida. Los religiosos se valieron de pastorales, hojas volantes, panfletos y otro tipo de medios para denunciar esta situación. Las sociedades católicas, las cofradías religiosas, los padres de familia, los periódicos católicos y tradicionales también elevaron sus protestas. El conflicto político-religioso repercutió incluso en algunas guerras civiles como la de 1876, en la que los conservadores lucharon contra el anticlericalismo y medidas de los radicales. Bueno, lo que hay que entender aquí es, primero, ¿qué son los radicales? Los radicales son los liberales, liberales radicales. ¿Listo? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta de algún concepto que no entiendan? Yo, Valentina, muy bien. ¿Cuál? la palabra desamortización esa, Muy bien. no la entiendo. Muy bien, gracias. Los liberales radicales de esa época, pues al ser radicales,
pues Eso, obviamente ellos querían como quitarle poder a la iglesia. Y uno de esas cositas que hicieron para quitarle poder se llama la desamortización de bienes de manos muertas. ¿Qué significa eso? Quitarles los bienes a la iglesia. ¿Y por qué se dice de bienes de manos muertas? Pues porque la iglesia tenía esos bienes ahí, no los utilizaba para nada, simplemente los tenía ahí. En cambio, los liberales radicales querían poner a producir y a funcionar todos esos bienes, pues para que generaran dinero. Y como la iglesia no hacía nada con ellos, pues se lo quitaron. Eso se llama desamortización de bienes de manos muertas. Es decir, quitarle los bienes a la iglesia porque ésta no estaba generando riqueza, ni los había metido a la dinámica comercial. La otra pregunta, ¿alguien? ¿Otro concepto? ¿Otro concepto? Ángela, pregúntame qué es tuición de cultos. Lenin, ¿qué es Profe, tuición ¿qué de es tuición cultos? de cultos? Muy bien, gracias por preguntar. Me gusta eso, que tengan ustedes la iniciativa. usted los obligó. La tuición de cultos es prácticamente pedirle permiso al Estado para poder hacer cultos. Entonces la iglesia Primero, debe primero pedirle permiso, ¿ya? Entonces voy a ponerlo acá como pedir viendo permiso. españoles, que los ¿Ah? españoles en el tiempo de antes si eran negros, no que si algo era negro, era como por así decirlo, prácticamente unos esclavos. Marcela, ya déjelo quieto, en serio, déjelo. Ta- Entonces, vamos a, Marcela, o sea, si yo estuviera en el tiempo de antes, No, usted no puede decir nada. Lenin, hoy todos los hermanos se están molestando. Está molestando. Yo iba a decir También, eso, pero bravos. yo iba a decir eso. Esto, mira, Alayan. Aprenda, Alayan, porque su hermana no. Ahí está Liana escuchando clase conmigo. Saludos, Hola, hola, Liana, Lian. al nene. Espero que usted sea más inteligente que, que your brothers, pero no, si es eso, niño prodigio. Yo creo que con todo lo que ha aprendido ahí al lado suyo, va a ser muy buen estudiante. Bueno, entonces aprenda esto, Lian, Sí, va aprenda a ser esto. bueno. La tuición es pedir permiso, ¿listo? Otra pregunta, otro concepto, Lenin, yo, hágala. ¿qué es anticlericalismo? Anticlerical, anticlericalismo, anticlericalismo es obviamente estar en contra de la iglesia, estar en Ush, contra de la iglesia, ¿listo? Entonces, anticlericalismo es estar en contra de la iglesia. Otra, cofradías son agrupaciones religiosas. Los laicos son personas que no mezclan la religión con la política, ¿ya? Separan religión y política. O sea, una pregunta, antes, como usted decía, los políticos no querían que la iglesia se involucrara en las partes políticas, ¿no? Entonces eran Algunos, laicos. los liberales, los conservadores, conser- Entonces se podría decir de que ellos eran laicos o algo así. los liberales eran laicos, los conservadores no, los conservadores querían que la Que la religión iglesia, ajá, católica los ayudara a interviniera. gobernar. Por eso hubo muchas guerras civiles entre liberales y conservadores, pues ¿Qué porque los porquería? liberales querían apoyar la libertad, la independencia, quitarle poder a la iglesia, quitarle el dinero, sus tierras, pues porque las tenían ahí y no producían nada. Los liberales querían abrirse al mundo, al libre comercio, al libre cambio, a exportar, a vender, a comprar. En cambio, muchos conservadores querían era mantener la tierrita, ser terratenientes, estar en su finquita, sembrar y listo. Igual con la iglesia tenía un montón de tierras. La iglesia, Ser ¿cómo consiguió propietario. tierras? Bueno, antes la iglesia obligaba, por decirlo así, a las personas a ponerlas en su testamento. Entonces, en el testamento, cuando una persona iba a morir, le dejaba siempre algo a la iglesia. Entonces, todos los que se morían, pues obviamente le dejaban a la iglesia algo. Y había un montón de gente que se moría. Aparte, había muchas personas viudas o solteras, solteronas o solterones. Y ellos morían
sin a quién dejarle sus bienes y se los daban todos a la iglesia. Lenin, Sí, digamos, no habían casos en que la persona era muy rica y la iglesia los mataba para que les dejara sus tierras. Ujú, claro, claro, esas claro. son películas. Bueno, no inventemos tantas películas. No, no, no. No, no, pero eso puede ser cierto. Sí, de películas. Mire, escuche, escuche. Sí, eso tiene que ser Yo cierto. pregunto porque no sé, porque yo en películas no me También gusta puede ver ser cierto. películas. Escuche. Samuel, Es el Free Fire, se escuchó hasta acá, ¿Cuál pillado. Free Fire? ¿Cuál Free Fire? Respete. Entonces, ¿por qué estoy preguntando si No, estoy jugando se Free Fire? escuchó, Dígame. Eso, Samuel. Entonces, también se escuchó. podría ser posible que un extraterrestre se disfrazara de cura y matara a otros extraterrestres disfrazados de personas. No, no pensemos así. La iglesia no necesitaba matar a nadie porque, como vuelvo a decir, prácticamente era una obligación, pues porque eran muy religiosos, pues dejarle bienes a la iglesia. Ellos no necesitaban matar a nadie. ¿Listo? La gente se lo dejaba porque quería y la gente con gusto se los daba. Y obviamente al Estado no le gustaba porque pues dejaban toda la iglesia y para ellos qué, nada, pues tomen y quitaron Gente sus tan cosas. estúpida. No, no eran estúpidos. Es una mentalidad diferente, una mentalidad diferente. Yo me Vamos pregunto a por qué la pensar, gente antes, en vez de dejarle las cosas esas, por qué no a la gente pobre, a los esclavos, así que no tenían nada, ellos deberían darles eso, ¿no? Porque antes a los porque sí. esclavos les cobraban y a la gente rica no. No, pues por lo Buena menos, no, pues pregunta, Samuel, yo decía a la Samuel, gente de bajos recursos. Samuel, Samuel, escúcheme. Bueno, usted, por ejemplo, le regalan 50.000 pesos a Samuel. Entonces Samuel, como piensa así, Samuel no se gasta esos 50.000. Samuel va y se los regala a alguien pobre, ¿cierto, Samuel? No, A usted pues le dan es que, 50.000 y mire, y no, regala me 100.000. Está No, tratando de no, o otra sea, yo me refiero Samuel, ¿cómo le digo? Si a una persona le sobra la plata, Samuel, como, escúcheme, no, pero escúcheme, ¿usted va y se los regala o no? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o Obviamente no? no. Ah, obviamente no los va a regalar. No, no me diga compuesto, no se los va a regalar. ¿Por qué? Porque no lo ha regalado. Le está Entonces, hablando de la gente rica que le sobra plata. ay, a ver, ninguno, sea rico o pobre, o sea, si tenga mucha plata, se va a poner a regalar lo que tiene. Eso es, bueno, Ayudar. ayudar sí, yo sé que ustedes ayudan, pero regalar no, Samuel. Entonces, Ángela se compra un maquillaje. ¿Qué? como la iglesia perdón, como allá eran muy religiosos, no es que sean estúpidos, sino religiosos, ellos querían salvarse. Y una cosa para salvarse y llegar al paraíso era ayudando a la iglesia porque se creía que entre más ayudaba a la iglesia, pues más rápido tenían su camino al paraíso. Samuel, no sabemos si era mentira o no, porque usted no sabe si existe el paraíso o no. Tú no sabes si Lenin, existe o no existe, yo no sé, entonces no puedo decir nada. Sí, pues, eran como los egipcios que los enterraban con oro y eso, como para irse al paraíso. no, a los egipcios los enterraban, pero no como una medida sino como ellos iban a ir a otra vida, pues necesitaban obviamente los utensilios para vivir allá. Entonces los enterraban hasta con las esposas, con esclavos. Salen, o sea, Ya. mataban a las O esposas sea, para enterrarlas. Sí, claro, y a los uy, amantes, a las no. amantes también, inclusive al arquitecto de la pirámide para que no dijera nada. Claro que sí. Y ellos pues aceptaban de muy mala gana o a veces de muy buena gana y pues cuando ya estuvieran muriéndose lloraban, pero bueno, eso era el sacrificio. Antes yo prefería ser ateo, ¿yo? Están como los Sí, condenados a ¿Qué muerte en la será? cárcel, que las primeras 24 horas está normal, y cuando ya se van para la sala donde los van a matar, se ponen a... pues obvio, no que se va a terminar la vida. Bueno, sigamos. Miremos esta fotico, esta Lenin, es verdad ilustración. que Lenin, una pregunta, ¿es verdad que si uno se suicida se muere y si uno se muere pierde gran parte de su vida? Muy buena pregunta, ¿no? Hágalo, Vaya, no hágalo y encuentro medite. fallas en su lógica.
Hágalo y me dice. Bueno, voy a probar. Listo. Mire esto, comerciantes y artesanos. Miremos cómo eran los comerciantes y artesanos. A ver, El ¿quién está, Sanfanson. quién está, Está la moto. quién está con su Fanson? Viviana, Lea, Viviana. El Sanfanson. Viviana, Lea. Sanfanson. Viviana, ¿no está? Sí, sí, sí. Y se lo damos. A mediados del siglo XIX, sí es el siglo XIX, ¿no? Sí. Aparecieron los grupos de presión como los de los comerciantes y artesanos. Los comerciantes defendieron el librecambismo y una reforma tributaria que se suprimiera los impuestos coloniales, un obstáculo para el libre desarrollo del comercio. Los artesanos lucharon por la protección de la industria nacional y a su alrededor se conformaron las sociedades democráticas con sus ideas de progreso y el apoyo de las comunidades locales. Bueno, muy bien. Consejo para todos. Es que se me Leer en sus, Lenin, leer en sus casitas. Sí. Cuando hagan algo, yo ya no puedo decirles yo en su casita porque ya están todos en su casa. Bueno, aquí ya hablamos de los burgueses, de los terratenientes, de los grandes hacendados, ¿cierto? Yo no Hablamos leí de la ninguno. iglesia. Lenin, si los terratenientes son los que tienen tierra, los terranadientes son los que no tienen tierra. No, los terratenientes son los que tienen tierra y los nadaterrientes son los que les gusta ir a piscina y nadan. Y los ¿Listo? asalariados son los que comen sal. No, los asalariados los que les gusta hacer asados. Ah, sí. Asados todos los sábados. Sí. Bueno, los comerciantes y artesanos. Ya estamos con los burgueses, ahora comerciantes y artesanos. Ellos promovían, querían libre cambio, venta, compra, libre comercio, acabar con los impuestos, porque los impuestos exagerados lo que hacían era un obstáculo para el desarrollo del comercio, para obtener más ganancias e invertir más. Ellos, pues obviamente promueven la industria nacional, la democracia, promueven también el apoyo hacia los grupos locales más desfavorecidos, la gente pobre, los indígenas, también con los esclavos, ¿sí? Y vamos con los negros y la abolición de la esclavitud. Páez, léala. Pero ahí pego el computador porque luego no veo. Ah, ¿cómo así? ¿Lo va a aprender apenas? No, Ah, ya. acerco. Te acerco. Los negros esclavos lucharon en el siglo X10, 19 Uy. por alcanzar la definitiva abolición de la esclavitud. Los antecedentes de esta lucha fueron las tensiones sociales de los cimarrones y pueblos de palenques. ¿Palenques qué es, Lenin? Palenques son esos sitios donde iban a escaparse ¿Se y juntaban se los quedaban. negros? Sí, En la mitad del siglo XV-XVIII, los esfuerzos de Simón Bolívar y de ideólogos antiesclavistas como Juan del Corral y José Félix de Restrepo culminaron en las no, Lenin, no veo nada, en las leyes de libertad de partos y Manu, no, Lenin, no veo listo, nada, se lo listo. juro. Lea. Yo quiero. Lea. Los negros esclavos, Ya descargo mi guía. Ya. Los negros esclavos lucharon en el siglo XIX por alcanzar la definitiva abolición de la esclavitud. Los antecedentes de esta lucha fueron las tensiones sociales de los cimarrones y pueblos de palenques en la segunda mitad del siglo XVIII. Los esfuerzos de Simón Bolívar y de ideólogos antiesclavistas como Juan del Corral y José Félix de Restrepo culminaron en las leyes de libertad de partos y manumisión de los esclavos en el Congreso de Cúcuta en 1821. Sin embargo, estas leyes tuvieron muchos enemigos, principalmente entre los amos de las haciendas y algunos sectores políticos, por lo cual fracasaron. Los esfuerzos de los abolicionistas solo se verían recompensados a mediados del siglo.
En 1851, el presidente José Hilario López decretó oficialmente la libertad absoluta de los esclavos. Posteriormente, en la Constitución Política de 1853, se declaró oficialmente que en Colombia no habría esclavos. Muy bien, Juan Diego. Bueno, cuando hablamos de abolicionistas, son aquellas personas que quieren acabar con la esclavitud. Está Simón Bolívar, Juan del Corral, que fue el que creó las hamburguesas del Corral, ¿listo? Y José Félix de Restrepo. Ay, Eh, después de las hamburguesas del Corral, yo lo conocí. sí, los cimarrones son aquellas personas que su color es marrón. No, mentira, los cimarrones son esos negros que quieren, se escapan, que quieren ser libres y se van a los palenques. Esperen que se me va a descargar el computador, esperen. Los cimarrones son los cucuteños que se quieren escapar de Colombia. En realidad son los venezolanos que quieren cruzar por el río a Cúcuta o a diferentes lugares. O los mismos mexicanos que quieren pasar también a buscar el sueño americano. El sueño americano no está disponible para los mexicanos. Para los latinoamericanos. Para ellos es el sueño mexicano, vender drogas Listo, volví. en los United States. Para los mexicanos, pues, vender allá drogas por México, por Estados Unidos es como ganarse la lotería. Sí, porque se supone que en Estados Unidos la droga se supone que se pone más cara como en un cuádruple. Listo, muy bien, muy buena definición de todo. Por ejemplo, entonces ya pasamos con los negros esclavos, con los cimarrones, cimarrones. No es que le digan a usted, Eran negros y manos. sí, no es que le digan, por ejemplo, ¿usted tiene zapatos marrones? Dice, sí, marrones. No, cimarrones son los negros que querían ser libres. ¿Bien? Por ejemplo, mire, esta es la foto de, por ejemplo, ahí los tienen en las grandes haciendas recolectando caña. Los indígenas, va a leer alguien que no ha escuchado absolutamente para nada. Se llama Darwin, lea. Darwin no está disponible en este momento. Deje su mensaje después del tono. Después de todo sería uno. Darwin, lea. Marque uno para cambiar de internet. Darwin, lea a la una. Dice, profe, es que a la una apenas son las 12. Lenin, sáquelo de clase para que no se pueda volver a meter por falta de respeto. Yo dije, no, es que fue un error mío porque dije Darwin, lea a la una y apenas son las 12. Falta una hora. Ay, sí, Lenin, se me había olvidado también. No, Darwin, lea. Sáquenlo. Tranquilo. Darwin. Darwin, lea la una. Darwin, lea la dos. sí. Darwin, Si no, tres. Al menos Darwin. está, y sí está en clase, Darwin, pero no al lee. menos por el chat. ¿Está sí o no? Chat, sí o Prenda no está. cámara. 1, 2. Lenin, sáquelo. Eso. ¿Qué pasa ahí, ¿Quién más Lenin? falta? Samuel, lea, Samuel. Yo le No, pero usted otra vez, Samuel, lea. Samuel, A ver. Samuel, lea lento, escúcheme, lea lento. No, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué suena así? Cero, ¿usted dónde vive? ¿Cómo están? ¿Cómo van los niños? Aceros está en Lenin Aceros está con el papá en la construcción. Vino el tío a la house. Bueno, Samuel, ¿ya puede leer, Santiago? Hola, profe Lenin, ¿cómo me le va? Lenin, si le pone un poquito de aumento así. Con la mamá de Majo. Sí, estaba escuchando todo. Ah, bueno, duro con esos muchachos, ¿yo? Sí, pues normal, tampoco tan duro. Señora. Bueno, niños, hagan caso, háganme el favor. No, ya están haciendo caso todos. Sí, háganle caso. Listo, Páez, lea.
Lenin, le pedí si por favor le puedo aumentar un poquito. No, Páez, pero es que usted está ciego. Lenin, Ya, se lo juro que no veo. Ahí sí, ahí, ahí veo, pero perfecto. Páez, un La ley del... consejito. Espere, ¿Qué? espere, un consejo. Y yo solo voy a dar en mi video, en YouTube. ¿Qué? Para aprender para ver bien, primero abran los Abra ojos. los ojos. Listo, siga. Segundo, La ley del 2 de octubre de 1821 ha establecido la igualdad de indígena había colombiano, con todos los derechos y deberes de los demás ciudadanos libres. Por esta ley también se hizo la repartición de tierras de los resguardados entre las familias indígenas. Pero a pesar de este reconocimiento, el siglo XIX fue una época oscura para ellos. La lucha por sus territorios los condujo a enfrentamientos permanentes con criollos y nuevos colones. La integridad de los resguardos y la defensa de su tierra fueron las banderas principales de la lucha indígena. Dicha integridad fue reconocida oficialmente en las disposiciones de 1820, 1832 y 1890. A su vez, en los años 1821 y 1850 se permitió la propiedad privada dentro de los resguardos. Los esfuerzos de indígenas culminaron en la Ley Básica 89 de 1890, mediante la cual se reguló la organización interna de los resguardos y adoptó la conservación de sus formas tradicionales. Cabildos indígenas, elección de caciques, alcaldes y adjudicación de parcelas. Listo, muy bien, gracias, Páez. Entonces, ya vemos cómo hay un reconocimiento, pues, real de los indígenas. Es decir, los indígenas ya son considerados iguales, ¿cierto? Que tienen todos los derechos como los demás ciudadanos libres. También se les hizo repartición de los resguardos, de sus tierras ancestrales, ¿no? Para que ellos pudieran vivir allí y trabajarlas. Obviamente eso generó una serie de problemas con los colonos, con los terratenientes, con los hacendados, por lucha de esas tierras, ¿no? ¿Qué son resguardos? Los resguardos son pedazos de tierras, comunidades donde los indígenas se van a resguardar y van a vivir allí, ¿cierto? Van a tener su autonomía. Entonces eso es muy importante para ellos. Y ¿qué pasa en esos resguardos? Pues obviamente se intenta, se trata de proteger sus costumbres, de proteger sus tradiciones, sus formas de relacionarse con la naturaleza, sus tradiciones religiosas. Bueno, la idea es eso, ¿no? Ya vimos todo lo que tenemos que ver, ¿cierto? Y recuerden que para el día 2, 3 y 4 van a tener las actividades, tienen plazas al día 4, ¿no? Hasta el Y el día 5 4. y 6, 5 y 6 va a ser la repaso a la acumulativa. Leonel,